Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Pocos abogados con conocimiento del derecho y pantalones bien puestos se han atrevido en este país a concretar y a formalizar en juicios, en casos y a documentar con hechos, no solamente con argumentos, lo que ha sido el secuestro de la justicia por parte de Correa y a través de su instrumento que ha sido YAL y el Consejo Nacional de la Judicatura. Uno de ellos, no solo de los más visibles, sino de los más valientes y también de los más exitosos y persistentes, es quien nos acompaña ahora para que se entienda por qué la Asamblea, por un lado, le plantea un juicio político a YAL, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio está dispuesto a evaluar su gestión y la justicia a llevar adelante varios casos por los atropellos que cometió con ella. Y antes hablamos del tema con el asambleísta Esteban Bernal, que ha concretado el juicio político. Ahora es con Hernán Ulloa, quien tiene 40 años, 13 de ejercicio profesional, 4 hijos, casado, especializado en criminología, en el Instituto de Criminología Jorge Zavala Vaquerizo, quien alcanzó a ser su maestro. No es afiliado a partido político alguno, defiende cerca de 40 jueces en papeles por los atropellos de que han sido víctimas, pero cerca de 250 casos en general a nivel nacional. Y acaba de denunciar un tema por el que vamos a comenzar. Esta figura de autotutela administrativa que el Consejo Nacional de la Judicatura pretende llevar adelante para protegerse como no ha podido hasta ahora con todo lo demás. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, muy amable. ¿En qué consiste esta figura y por qué es inadmisible? Bueno, cualquier tipo de procedimiento se lleva por fases o se lleva por instancias. Un detalle chiquito, antes de que prosigamos sin cortar nada, el escudo del Ecuador está al revés y no faltará gente que deje de verlo. Gracias. Ya, siga. Cualquier tipo de procedimiento sancionatorio, etcétera, se lleva por diferentes fases, ¿no? En el plano administrativo. Vamos a suponer que usted, este momento, es un juez que ha cometido alguna incorrección, entre comillas, y yo soy el director provincial del Consejo de la Judicatura. Ellos, como directores provinciales, tienen la facultad para iniciar los sumarios administrativos en contra de estos servidores. Una vez que ellos emiten su informe indicando, bueno, este servidor debería ser destituido por un error inexcusable, usted apela esa decisión ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, que tal y como lo indica el artículo 119 del Código Orgánico Judicial, de la Función Judicial, dice concretamente, Carlos, lo siguiente: las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura en los sumarios disciplinarios no serán susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa. Es decir, la decisión del Pleno causa estado. Todas aquellas decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura que tiene relación con nuestra lucha. Causa estado, dice, que significa que se acabó la no parte administrativa. Administrativa. Porque usted, como afectado, si considera que la resolución del Consejo de la Judicatura ha incumplido con el ordenamiento jurídico, el debido proceso, el derecho a la defensa, ha sido injusta en términos generales, usted puede esa decisión demandar ante lo contencioso y administrativo. Es decir... Pero por otro tema, para ponerlo claro, sí. ¿Un juez puede ser suspendido 60 días? Claro. Es una ya. Sí. Si el Consejo Nacional de la Judicatura ratifica la suspensión en 60 días, eso no se cambia. No se cambia. Lo que puede el juez es ir al contencioso y decirle, esta vaina fue legal, esta vaina atentó contra mis derechos, esta vaina me dejó sin empleo. El juez puede revocar. El juez puede revocar. La parte administrativa causa estado con la decisión del Pleno de la Judicatura. Okay. La única opción que le queda al servidor judicial en este caso, refiriéndonos a este caso específicamente, es plantear una demanda en lo contencioso administrativo. Que sean los jueces en lo contencioso administrativo. ¿Demanda para que le quiten la suspensión? Claro, es una demanda contra la resolución del Consejo de la Judicatura. ¿Que causa estado? En lo administrativo. O sea, es inamovible. En lo administrativo. Mientras se transmita lo del contencioso, él sigue suspendido.
El hecho de que él Por vaya... supuesto, por no supuesto. Ya. Así es. Ya, si el sentencioso le da la razón, ¿esa suspensión se acaba? Exactamente. ¿Para qué si ya transcurrieron los 60 días? Igual, hasta que se pronunció. igual. Recuerde que si son 30 días o 60 días sin sueldo, pueden revocarle esa sanción y pagarle su sueldo, revocarle esa sanción de su hoja de vida. O sea, es importante el mecanismo judicial para que sea él el que revise las resoluciones del Consejo de la Judicatura. Ya, entendido de esa manera, entonces, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo venía a ser una especie de última instancia de lo que resuelve el Consejo Nacional, la Judicatura en lo administrativo. Ellos son judicial, o sea, lo contencioso, los jueces en lo contencioso administrativo ya es la parte judicial. Resuelven lo administrativo, ¿ok? Ok. Voy a ser más claro, le voy a leer la ley. Ya. El artículo 216 establece sobre la competencia de los tribunales de lo contencioso administrativo. Y dentro de las atribuciones y deberes que establece el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, dice textualmente lo siguiente, Carlos, en el numeral 7. Conocer las demandas que se propongan contra los actos administrativos y las resoluciones expedidas por el Consejo de la Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura, el director y directores provinciales. Está clarísima la ley. Ya, ¿y a qué viene toda esta vaina? ¿A qué viene toda ¿Por qué esta la vaina? trae usted a colación cuando hablamos de esta intención del Consejo Que lo Nacional normal de la es que- Judicatura, de la figura de la autotutela administrativa? Rápidamente, que lo normal es que si yo lo destituyo, soy el Pleno de la Judicatura, lo destituyo, usted tiene que demandar ante el tribunal para que pueda ser restituido. Correcto. Con la decisión del juez, Correcto. según lo que dice la ley. Esta gente ha adoptado una figura doctrinaria para nuevamente revisar su propia resolución, que es inamovible, y restituir ellos al juez que lo votaron. ¿Cuándo hicieron eso? Lo viven haciendo desde el periodo de Yalca. Periodo de pero- Yalca. O sea, ellos convirtieron en ley una cosa que es doctrina. Tenían que haber reformado la ley para poder hacer eso, ¿verdad? Es que lo que pasa es que la ley es muy clara. Aquí no se permite este asunto de aquí, justamente para O sea, evitar ellos violaron la corrupción. ley al hacer eso. Han violado la ley porque son servidores públicos que tienen que ajustarse a lo que manda la ley. Ya, a ver, Ellos pa- no pueden inventarse A ver, nada. para seguir traduciendo esto en cristiano, aunque yo estudié leyes, pero la mayoría del público no. Correcto. Estos hijos de la grandísima, lo que han hecho es recuperar para sí o otorgarse para sí una facultad que no tenían, que era la de revisar sus propias sanciones, Ujú. en vez de aceptar que sea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo quien lo haga. Claro. ¿Por qué diablos han hecho eso? Porque eso han pasado haciendo ¿Por qué? lo ¿Por que qué? les da ¿Por la qué? gana. Porque aquí, han aumentado su poder con aquí eso, hay un ¿verdad? punto- Es decir, el mensaje a los jueces es, yo te puedo borrar y yo te puedo poner otra vez. Ese es, ¿verdad? Así es. Y hay otro mensaje importante también, la corrupción, Carlos. La corrupción es lo importante. ¿Cuándo comenzó esa vaina? Esto ha sido digamos, el cantar de toda la administración de esta judicatura. Ya, ¿qué delito ¿Cuándo? constituye esa Carlos, figura Carlos. de auto-otorgarse facultades que no les da la ley? Bueno, aquí existen varias violaciones a la ley, porque dentro de esta... Existen, pero ¿eso es algún delito? ¿Tiene algún- A ver, yo lo veo aquí varios delitos. El uno puede ser concusión, porque si una persona, un juez, quiere ser restituido, esta persona le puede decir a usted, oye, ¿tú quieres que te vuelva tu despacho? Dame tanto. ¿Ok? Eso se llama concusión porque el servidor está exigiéndole a una persona que le entregue un dinero para ser restituido en su puesto de trabajo. ¿Y ha pasado eso? Yo, Carlos, esto me lo desayuno en toda la investigación que he estado haciendo a nivel nacional respecto de la metida de mano en la justicia. Hablamos del error inexcusable. La autotutela fue otro asunto que Ya. quería ¿Ha documentarlo. pasado eso en que jueces se vean obligados a darles algo a Por esos supuesto que sí, Carlos. Yo he conversado con... ¿Ha pasado? Tiene aquí este momento jueces atrás. He conversado con los jueces a nivel nacional y los jueces me dicen, claro, pues, la autotutela todo el mundo conoce que era una figura que utilizaban ellos para restituir al juez y para pedirles dinero por las mismas. Y hubo jueces que lo Pero dieron. por supuesto. Entonces la corrupción también es Es de ellos. complicado. Por supuesto es complicado. Nunca debieron haber aceptado esa En lo vaina. absoluto, tenían que haberlo peleado como lo estamos haciendo nosotros. Estos jueces que se encuentran aquí presentes, la han peleado primero defendiendo sus despachos y luego no sometiéndose a las condiciones ni reglas del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es el premio de ellos? Usted está defendiendo a los que no se sometieron. Por supuesto, a los que A, están a los que aceptaron Ujú. pagar para ser restituidos los está defendiendo. En lo absoluto. Pero ¿Ninguno? a ninguno. Pero debería la Fiscalía del Ecuador asumir una investigación en este sentido para tratar de conversar con estas personas
que le expliquen su caso y tratar de descubrir quiénes eran los que pedían estos dineros y a la vez tramitaban este recurso inexistente de autotutela para restituirlos en sus puestos de trabajo. El día de hoy he recibido un pendrive, no lo he revisado, por eso no quiero advertir de lo que contiene, pero tiene algunas autotutelas de personas, de jueces que han sido cuestionados por ser muy apegados al gobierno anterior o por haber resuelto casos bastante polémicos. Y eso es muy grave. El de Chucky Seven fue destituido y fue devuelto, ¿verdad? En documentos desconozco, pero sí, efectivamente, él fue restituido. Ese es un caso público en que Así es. el tipo lo votaron y volvió. Correcto. Tiene que haber sido bajo la figura de la autotutela. Pero esto es importante. No, pero centrábamos en esto porque le preguntaba qué delito cometen los del Consejo Nacional de la Judicatura en el momento de otorgarse para sí una facultad que no es de ellos, sino del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, que es a un juez destituido volverlo a reponer. Usted me dijo concusión puede ser uno. ¿Qué otros delitos cometen con esa violación Tráfico legal? de influencias, delincuencia organizada, que seguramente será el delito por el cual nosotros vamos a proponer una denuncia ante el fiscal general del Ecuador, el que recién obviamente ha sido nombrado por tener el mayor puntaje dentro del concurso. Confiamos en él, vamos a presentar una denuncia para que él haga las indagaciones respectivas. Ya que hizo esa mención, hagamos una digresión. ¿A usted batió palmas recién sobre el nuevo fiscal general? Porque dijo en 8 días ha hecho lo que no se ha hecho en mucho tiempo. Usted que tiene experiencia ya en esta vaina, ¿no es muy rápido para entusiasmarse? Tengo esperanza. Mire, Carlos. ¿No es muy rápido para esperanzarse? No creo. Porque ¿En qué basa su esperanza? Primero, en que la persona que se encuentra en este momento en la Fiscalía General es una persona que hemos investigado sobre ella, no tiene relación con ningún político, ha sido el mejor puntuado y no es una persona que le guste, digamos, participar de eventos aduladores para sí mismo. ¿Es su pana? En lo absoluto, ¿Es su amigo? no lo conozco. No me he reunido con él, no lo conozco en lo absoluto. ¿No tuvo usted ningún caso en el cual él fallara a su favor? En lo absoluto. La única participación que he tenido en este asunto fue haber expuesto ante el Consejo de Participación Ciudadana que el Consejo de la Judicatura había metido la mano en los concursos, lo que llamó el presidente del Consejo Transitorio como los concursos amañados que fueron suspendidos. Ya. Logramos con Esteban Bernal tener un informe de Contraloría donde se demuestra que los menores puntuados han accedido a los puestos que los mejores puntuados deberían haberlos merecido. ¿Informe de Contraloría hecho por? Entiendo que era hecho por el doctor Carlos Poli. ¿Y usted le cree a Poli? Hay un informe de Contraloría ahí. ¿Usted le cree a Poli? Es mi pregunta. Yo creo en el informe. ¿Y quién hace el informe? El informe lo hacen los auditores y es el Contralor el que finalmente da el visto bueno. O sea que resulta que Poli en algunos casos acertaba. ¿Y si sabe quién era el brazo derecho de Poli? Celi, que está ahora. Bueno, en materia política no quisiera meterme. No, yo estoy preguntando de materia jurídica, estoy hablando de informes. Le comento, no tengo relación. Ese informe estaba desaparecido, ¿verdad? Exactamente. Es un informe que analiza lo que hicieron la Fiscalía General del Consejo de la Judicatura con recursos de cerca de 340 millones de dólares durante el 2010 al 2015, ¿correcto? Así es. Y ahí detectan o encuentra que la Contraloría, repítalo para que lo explique mejor. Ok. La Contraloría encuentra que en los concursos que se hicieron para designar fiscales han existido irregularidades, como el nombramiento de personas que tenían menores puntajes. Eso no era ninguna novedad. ¿Cuál es el mérito de la Contraloría con ese hallazgo? Si lo supimos, si lo denunciamos algunos, si otros lo demostraron. Lo que pasa es que no teníamos un informe de Contraloría que ratifique aquello. Simplemente, ¿Y cuál es la importancia de que lo ratifique la Contraloría? La importancia es que tenemos que un organismo oficial, como es la Contraloría General del Estado, Eso. ya emita un informe que se pueda judicializar. Eso. Tenemos aquí el sustento legal para una acción posterior. Y si es 2010, 2015, ¿por qué apareció recién? A ver, ese informe estaba desaparecido, absolutamente desaparecido. Por lo menos, según la ley de transparencia, la Contraloría tiene la obligación de subir al sistema todos aquellos informes que contengan responsabilidad civil o responsabilidad administrativa. Okay. Eso, responsabilidad penal no, porque son reservados y va a la Fiscalía. Los que tienen indicios de responsabilidad Eso no lo sube. Eso es reservado y se va a la Fiscalía. Ya. Pero entonces me llegó el documento que también le llegó a usted de esa supuesta esquema, ¿no? Donde hablaba de los concursos amañados.
Y efectivamente comenzamos a hacer con el asambleísta Bernal una investigación. Tuve que pedir mediante un acto administrativo en la Fiscalía del Ecuador, solicitar a la Fiscalía de manera muy surrepticia, sutil, para que no se den cuenta, no se alerten de que estamos tras este informe. Y finalmente lo mandaron. ¿Quién es el responsable de esos cambios y amañamientos en los concursos? El Consejo de la Judicatura. ¿Quiénes junto con son la el Consejo Nacional de la Judicatura? El Consejo Nacional de la Judicatura lo componen los 5 vocales del Consejo. Que son... Y, bueno, tengo presente solamente Ya. al presidente, el doctor En Yali este Arbizu. caso, ¿los 5 son responsables de ese delito? Porque ya el que anda diciendo, entre las cosas que anda diciendo, evidentemente nervioso, aunque esforzadamente controlado, que la responsabilidad de cada uno es individual, que tendrán que juzgar a cada uno de los 5 miembros. Cuando ellos destituían a un juez por el error inexcusable, era por una decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura. Ellos no pueden alegar que unánime. Y dice las resoluciones, por resolución unánime se destituye por error inexcusable. Por este cambio de los concursos que llevó a dejar afuera a los mejor calificados y subir a los otros, no se puede alegar que simplemente era un proceso de recalificación en el cual las reclamaciones o impugnaciones de algunos se encontraban con razón y por lo tanto subían en lo absoluto, a 12º, 13º, los que eran 15º, 14º. Parte del concurso implica las recalificaciones. Primero hay una nota y después una nota final. En la nota final constan las recalificaciones. Entonces también hay casos también muy significativos de que a las personas que tenían un puntaje 98, 77, por ejemplo, pedir una recalificación se mantenía con el puntaje y otros que tenían 71 subían a 99. O sea, unas barbaridades. O sea, lo hicieron con Carlos, torpeza. esto se encuentra publicado en la página del Consejo de la Judicatura. Esto es un delito que deja huella. Por supuesto, por eso hablamos siempre del tráfico de influencias, porque para tú ser calificado o asumir un puesto que no merecías, es porque tienes relación con alguien. Y nosotros conocemos quién es alguien. Nosotros conocemos perfectamente quién es. Por eso preferimos decirlo a la Fiscalía del Ecuador. ¿Quién es alguien? Bueno, una de esas personas era el director de Transparencia, amigo cercano de Gustavo Yalc. Era el doctor Wilson Navarrete. Este hombre es una persona que era el denominador común de todas las quejas de los jueces. Un hombre que se metía en el despacho, que se llevaba el expediente, que les exigía a los jueces que resuelvan de determinada forma, que les decían no se metan con el Estado ecuatoriano. Eso lo contó aquí Madeleine Pinergote. Ella sufrió en carne propia ese asunto. ¿Uno de los videos que existen no es con la intervención de este individuo? No, uno de los videos que existe es por la intervención del expresidente de la Corte, que el día de hoy ya el fiscal general lo llamó, aperturó la investigación previa y lo llamó a declarar, algo que no lo habían hecho. ¿Se llamaba cómo ese? Se llama Pedro Ortega. Ah, recuerdo. ¿Y qué es lo que tuvo como protagonista ahí Tomás Alvear, que sí es miembro del CNJ? Bueno, Tomás Alvear es el director de la Judicatura. Él está encargado de la parte administrativa, el representante legal del Consejo de la Judicatura. Realmente es un hombre de confianza de Yalc y él también tiene mucho que ver con todas las irregularidades que han ocurrido. Sobran entonces, después voy a hablar de los casos de los jueces que usted defiende, sobran entonces... ¿Argumentos? No solo argumentos, pruebas, evidencias, rastros, huellas de lo que esta gente hizo. ¿Quién los debe juzgar? Una justicia independiente. Primero, antes de la justicia independiente en la parte penal, tienen que también asumir su responsabilidad política administrativa, que son dos cosas muy diferentes. Que vaya Yalc primero a la Asamblea. Yalc y los demás vocales del Consejo de la Judicatura. Los 5. Segundo, ya veremos cuál es el orden, que se sometan a la evaluación del CPCCS-T. Voy a ser muy claro en mi apreciación, Carlos. La Asamblea Nacional, en un primer momento, cuando recién nosotros elevamos nuestra voz, negó el juicio político. Ese CAL que lo presidía Pepe Serrano. Después, ahora el CAL da trámite el juicio político, Carlos. Pero yo no confío en la política. Yo no confío en que en el momento de la censura hayan los votos suficientes para poder censurar a Yalc. Yo creo que simplemente dieron trámite como para decir, ya, dales el trámite para que no sigan molestando, bajen las aguas y en el momento de la votación no lo censuramos. Mi confianza está depositada en el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, quienes ellos ya han evaluado, ya tienen las quejas de las personas que conocen de las irregularidades del Consejo de la Judicatura, que tienen un montón de cajas que le han entregado como para
dilatar la situación No, en el Consejo de la Judicatura. Judicatura. Es una grosería. Una de estos, absoluta grosería. Estos miserables. Mandar Y 240 cajas como diciendo, es un gesto, es un insulto, Yalc. ¿Ok? No solo se insultan o hay epítetos como aquellos muy merecidos de caterva, de violadores de los derechos humanos, que es una calificación que corresponde a lo que ustedes han hecho, sino que hay gente que sí es inteligente y entiende ese tipo de gestos insultantes, como ir a echar 240 cajas para que los evalúen. Más la cobardía de ustedes en no comparecer una hora y defenderse. ¿Ok? Pero volviendo a esta vaina, si la Asamblea no los destituye, lo haría por su evaluación el CPCCS. Yo creo que se les va a adelantar el Consejo Transitorio. Porque el Consejo Transitorio ya tiene bastante avanzado el tema de la recopilación de los informes y creo yo que ellos van en los próximos días de pronto ya a emitir formalmente un criterio. Al parecer no. Hoy anunció el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que estaba dispuesto para emitir un criterio sobre la evaluación de la Corte Constitucional, lo cual a mí también me sorprendió. Lo que significa que ha habido algún acuerdo en esta conversación con la Presidenta de la Asamblea para que proceda con el juicio político de la Asamblea, que creen que la Asamblea, a diferencia de lo que usted cree, los podría destituir, censurar, y que si eso no ocurre, vienen acá, que son el filtro que definitivamente no van a pasar. ¿No le parece adecuado? Ojalá que no sea así. Créanme que nuestra confianza está depositada en el Consejo de Participación Transitorio. Ojalá realmente que no sea esa lectura que usted tiene y que finalmente sea el Consejo el que tome la decisión. Okay. Yo no confío en que la Asamblea Nacional lo haga y lo digo por una cosa de manera muy franca. Muchas personas se han beneficiado con el tráfico de influencias del Consejo de la Judicatura y entre eso políticos. ¿Y están en la Asamblea? Por supuesto que sí. A ver, nombres. A ver, sin nombres en este momento. Porque No, quiero meterme. nada de ahuevarse aquí. ¿Ya? Nombres. A ver. Sí, póngase rojo como la corbata. Vamos a ver. Bueno, nada de huevar. ¿Quiere que yo diga uno? Dígalo. José Serrano. Muy ¿Ok? bien, Ya. Muy bien. Ok. Sin ahuevamientos, ¿no? Sí, porque nada de ahuevarse aquí. A ver. Y lo de Serrano es evidente, lo he dicho públicamente. Una de las personas. Bueno, no siga una lista. Usted es el denunciante, dele. Una de las personas que se ha beneficiado con el tráfico de influencias ha sido Marcela Guiñaga. 2. Marcela Guiñaga. No tiene que explicarlo, siga. Okay. ¿Qué más? Yo entiendo que también una de las personas que también estaría beneficiadas con eso ha sido este asambleísta que está últimamente defendiendo el Consejo de la Judicatura y cuestionando al Consejo de Participación. ¿Qué se llama? Mendoza. Apellido Mendoza, no recuerdo el Daniel nombre. Mendoza. Correcto. 3. No recuerdo en este momento otras personas, pero hay algunos que se han beneficiado, ¿no? Generalmente las personas que han sido parte del gobierno anterior. Ok. Hay muchas interrogantes que voy a retomar enseguida en la siguiente parte de la entrevista, porque apenas ha abierto el abanico hasta ahorita el doctor Hernán Ulloa. Y entre esos temas pendientes para los cuales nuestro invitado ha abierto el abanico, está uno que es necesario entender. El del famoso error inexcusable y cómo lo ha usado a su manera el Consejo de la Judicatura y qué clase de derechos transgrede, pero sobre todo para qué diablos sirvió. Hay algunos jueces que se han quejado públicamente de ese tema con anterioridad, otros desgraciadamente con posterioridad. Los comprendo, no comparto su posición. Pienso que si no corremos riesgos en este país, nada va a cambiar. Y si estamos esperando que el demás haga, o los demás hagan, o que otro haga lo que uno le toca hacer, entonces nos vamos a paralizar. Por eso la conversación con Hernán Ulloa. ¿Qué es el error inexcusable? ¿Debió haber sido incorporado como ha sido y de qué manera lo han utilizado? Carlos, la justicia, para que realmente sea eficaz, debe ser independiente. Los jueces son los rectores de la sociedad, los que tienen que adaptarse a los cambios, los que tienen que resolver sobre las circunstancias jurídicas. Los jueces son el núcleo, digamos, de la estructura del Estado. Si la función judicial está podrida o está politizada, tenemos el ejemplo de nuestra década. Ha sido una catástrofe total cuando un político se atreve a meterle las manos a la justicia. A ver, digresión. Catástrofe total, y usted le ganó el juicio a Orlando Pérez en el cual representó a la chica que él agredió. Porque lo dejé sin salida, porque me enfrenté, Pero entonces, me enfrenté a la estructura. Pues entonces cuando se litiga bien se gana.
Bueno, sí, pero digámoslo que lo dejaron solo. ¿Es el único caso que ha ganado en esta justicia usted? No, algunos. Entonces la justicia no es lo que usted dice. Ha ganado algunos casos, resulta que toda la justicia es una mierda. Bueno, ha sido muy difícil, pero realmente a lo que me refiero es lo Entonces, siguiente. ahí hay una Carlos, señal muy importante. Como un abogado es importante. tiene entereza, tiene inteligencia y sobre todo tiene sustentación de sus argumentos y conocimiento de la ley más persistencia, gana. Lo que pasa es que hay un grupo de abogados cómodos y otros tímidos, no acostumbrados a enfrentar una justicia como esta adversa, porque ciertamente es adversa y secuestrada, ni preparados para litigar como hay que litigar en el Ecuador. Carlos, yo he tenido casos muy serios y los he sacado adelante, pero cuando yo me refería a que la justicia lastimosamente politizada es una porquería, Toda, además, Me refiero- usted no dijo cierta parte de la justicia, Sí. dijo toda. me refiero a los hechos básicamente que son de interés del gobernante. Por ejemplo, el caso Galo Lara, por ejemplo, los de Loncoto. Por Orlando ejemplo, Pérez del interés del gobernante, pues. yo les comento Por que Dios, querían yo- proteger a semejante individuo. pero no podían proteger a un tipo que maltrató a las mujeres, o sea, dependiendo, ¿qué vas a proteger? No se podía ir el Estado a proteger un maltratador de mujeres, o sea, indudablemente él solito se complicó por su tema Ok. judicial, o sea, son temas diferentes, ¿no? Ya. Pero básicamente me refería cuando el político se le ocurre meterse en un caso, hasta el De final paso, se va con eso. En ese caso, yo le comentaba antes de comenzar a grabar la entrevista, que Orlando Pérez nunca pagó la pena. ¿Por qué? Nunca fue a Porque se prisión. escondió. Y pasado cierto periodo, ¿qué pasó? Prescribe la pena. Entonces yo le estaba indicando, ¿Y para quién se esconde durante el periodo que la pena debía aplicarse de esa manera le evade? ¿No hay una sanción? en lo absoluto, prescribe la pena. Y ese es un error de la justicia, ese es un error del sistema judicial. Porque, por ejemplo, siendo los casos de violencia contra la mujer muy frecuentes, abundan en nuestro Ecuador, pienso que para darle seguridad y tranquilidad a las mujeres del país, estos temas de contravención de violencia hacia la mujer no debería prescribir la pena. Así terminamos metiendo a la cárcel a cualquier agresor en cualquier época de su vida. Y una persona no va a evadir por 40 días de cárcel, no va a esconderse 10 Coincido. años. Entonces se acaba la impunidad, Eso Carlos. no aplica para el caso del abuso a menores. ¿Ahí no prescribe No. la pena? En caso de violaciones a menores de edad, ahora con este referéndum, se hizo una reforma en la Constitución y no prescribe. Pero lo que le mencionaba es que debemos abrir el abanico para que ningún delito prescriba. Ah, estoy de Y en el caso de las contravenciones, especialmente en el caso de las contravenciones de violencia contra la mujer, la pena no debe prescribir. Así acabamos con la impunidad. El tema es interesante. Usted que es jurista y que conoce la doctrina, yo no recuerdo cuál era la justificación y la filosofía cuando aprendí Derecho Penal. Mis profesores fueron Jaime Flor Vázquez, Ernesto Albán Gómez y otro más. Pero cuando hablábamos de esto y también de la proporcionalidad de la pena, ellos decían, ya es una sanción suficiente, primero, para el condenado tener que estar escondido tanto tiempo, ¿ya? Que de alguna manera es una penalidad para la infracción no grave que cometió, como para luego sancionarlo una vez o para que no prescriba nunca, a contramano de lo que usted está diciendo por un lado. Y por otro decía, siempre hay la posibilidad de que ese condenado haya sido inocente y de que el juez se haya equivocado. Entonces, encima de que el juez se equivocó, tú quieres que el hijo de madre esté 40 días en prisión. ¿Qué le respondería usted? Bueno, es que los casos de contravenciones de violencia contra la mujer, aquí básicamente, sobre todo lo que es flagrancia, va la mujer con los moretones. La O sea, ganancia significa... en el momento, Ajá. que la cogen, escuchan los policías el escándalo, sacan a la mujer todo moreteada, Inmediatez. inmediatez, y resulta... Flagrancia es en el momento, no Así es. significa que estuvieron durante la ocurrencia del delito. Exactamente, Ya. fue durante el momento y posterior a él. Ok, si es una violación no significa que tienen que captar al individuo durante el acto sexual con la violada, ¿verdad? Exactamente. Sino que ella va tan pronto ha sido vejada con las demostraciones. Dentro de las primeras 24 horas todavía existe flagrancia. Gracias por explicarme, eso es una vaina nueva que en cambio yo no aprendí. Bueno, ¿Y ahí? y a lo que me refiero es que imagínense una mujer que llega moreteada en un tema que no es delito flagrante, porque en flagrancia lo cogen al agresor, el agresor va a la cárcel y cumple con su pena. Ya.
Pero el problema es cuando no son flagrantes, que es la gran mayoría, porque la golpean a la mujer y se van. Aclarado eso, entremos en el error inexcusable que le preguntaba. Correcto. ¿Dónde sale esta cuestión? El error inexcusable es una figura que se utiliza cuando el juez comete una incorrección tan grave en el cumplimiento de sus funciones. O sea, no cumple con lo que manda la ley. ¿Qué es, Comete por un ejemplo, una incorrección tan grave? A ver, es que yo lo asimilo el error inexcusable. Dime un ejemplo. Por ejemplo, lo que ocurrió ahora último, ¿no? Que un juez dentro de un habeas corpus declaró nula una sentencia. Entonces eso no cabe. Eso para mí sí es un error inexcusable, porque el habeas corpus tiene que ver para solamente que decida la si libertad. ¿Fue legal la forma en que lo privaron de libertad o no? Así ¿verdad? es, así es. Y sucedió que un juez en un habeas corpus se pronunció sobre la legalidad o no de una sentencia. Exactamente, y eso creo que es un exceso. Eso es algo que desde mi punto de vista es un error inexcusable. O sea, un error inexcusable, para usarlo en otras palabras, es equivalente a una estupidez. Así es, Hay que una cometer- barbaridad jurídica. Ya, ok, Así es. ya. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Bueno, cuando ocurre eso, según lo que establece las reglas de la independencia judicial, lo que manda la Constitución y la ley, es que los jueces tienen la potestad para autorregularse. Ninguna persona puede meterse a revisar las sentencias para decirle, tú estás equivocado. Porque dentro del ámbito de las correcciones y regulaciones de los propios jueces, el artículo 131, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial indica que cuando llega a conocimiento de un juez superior por medio de los recursos de apelación, ¿no? Y el juez superior revisa la sentencia del inferior, ese juez puede declarar el error inexcusable. Y una vez que se declare el error inexcusable, el juez deberá enviar el expediente al Consejo de la Judicatura para la sanción. Aquí no se rompe la independencia de la función judicial, porque si usted comete un error, que es el juez de primera instancia... O sea, el error inexcusable solo lo puede declarar un juez. Pero por supuesto... El Consejo Nacional de Justicia no es el juez. Consejo de la Judicatura se ha abrogado estas funciones Pregunto, arbitrarias. El Consejo Nacional de Justicia no es juez. No es juez, no puede revisar el fallo, es prohibido. ¿Y el Consejo Nacional de la Judicatura decía que había error inexcusable? El Consejo de la Judicatura revisaba los fallos, hay una Y prohibición. decía que ahí había error. Y decía que error inexcusable, te destituyo de manera unánime. ¿Hay pronunciamientos diciendo eso textualmente? Cientos, déjenme que tengo por aquí uno. No puedo creer. Por favor, evite de leer los nombres nomás, pero ahí está. Parte resolutiva. El Pleno del Consejo Nacional... Un ratito. Dele suave. Sí. No voy a leer lo que usted no dice, pero el Pleno del Consejo... No es que como uno le pasan como cojudo un documento, lea lo que quiere, no. Es que la O resolución... mira fulano de tal, aquí dice, yo no sé lo que me está bandereando. Es que la resolución dice el usted es Pleno. mi invitado, yo confío en usted. Ya. Mi obligación es revisar esta vaina. Tranquilo, dele suave. Usted es confiado. El Pleno del Consejo de la Judicatura, entonces, sí, es un pronunciamiento del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Es que él me da a mí ley, que yo soy su secretario. ¿Ya? Qué bueno que se... ¿Vos se cara del avión? Qué bueno que se divierta también. Parte resolutiva. En mérito de las consideraciones expuestas, el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, por unanimidad, resuelve acoger el informe motivado expedido por el director provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura, declarar a los abogados fulano y mengano por sus actuaciones como jueces de la sala ¿ya? Responsables de error inexcusable. A ver, doctor, pues yo quería el papel. Le hago notar, ¿ya? Ellos acogen un informe y los declaran responsables de ese error inexcusable. Ellos están ratificando algo que el juez dice. No. Dice el director, lea bien. Ahí no dice el juez. Acoger el informe motivado expedido por el director provincial de los Director. Ríos. Cierto, ya ve, gracias por la aclaración. Ok. Entonces, en base a un informe de un director provincial De una del autoridad Consejo- administrativa que no puede, y es más, la ley prohíbe que el Consejo de la Judicatura revise los fallos judiciales, ellos lo resuelven destituir. ¿Cuál es el mecanismo de hacerlo? Qué bien. Usted juez de primera instancia, yo soy el juez superior y reviso su fallo y digo, Carlos, usted ha cometido error inexcusable y yo dispongo ordenar que el Consejo de la Judicatura emita la sanción correspondiente. Ahora, gracias, doctor. A las órdenes. ¿Cómo fue usada esta figura? Usted dijo a cada rato para aplicarlo cuando querían sin que estén facultados. Eso. ¿Cómo fue usada? ¿Hubo casos en que un juez decía no hay error inexcusable y el Consejo de la Judicatura dijo que sí? Claro. Hubo. ¿Casos en que qué? En que el juez, ante quien reclamó
un inferior o un juez superior que revisó la actuación de un inferior no consideró que había error inexcusable. Sí. Y el Consejo sí, de la Judicatura dijo que sí. A ver, yo llegué hasta el punto de tener una resolución de que el juez superior simplemente ratificaba la resolución del primero. A ver, te explico. Usted juega en primera instancia y resuelve algo. El Consejo de la Si Judicatura... la ratificaba la del primero es porque no hubo error inexcusable ahí. No. Usted, el juez de primera instancia. El Consejo de la Judicatura lo destituye. Ya. Pero eso sube en apelación y el juez de segunda instancia ratifica su decisión. Entonces él también debería, por lógica, ser destituido, pero no lo es. Correcto. Correcto. Pero aquí lo importante, Carlos, es otra cosa. Vea usted la injerencia... Eso me explicó Madeleine Pinargot respecto Sí, a de una que su sentencia fallo fue ratificado. por 3 superiores. Así Esos es. siguen allí y ella la votaron. Así es. A ver, pero vamos un poquito más allá ahorita. ¿Cuál es el origen de esta vaina? Yalc no actúa solito. El origen de este asunto es buscar sacarse de encima a los jueces que no eran obedientes con sus decisiones. No, ese es el objetivo. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde La vienen de estos superpoderes de Yalc? ¿De dónde vienen? De la protección que Rafael Correa Ajá. le otorgó. Ok. Así es. Protección que se veía como. Se veía primero en algo tan increíble de no creer, ¿no? Contrariar a las sugerencias que hacía la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de ciertas irregularidades que ellos encontraban en el trámite de la destitución de jueces o en algunas otras cosas. Pero él podía contraer, pero era solo su opinión. ¿Cuál es el problema? Él no puede opinar en contra. ¿Quién? Rafael Correa no puede opinar en contra. Rafael Correa se metía como que fuera el dueño de la justicia, que sí lo era, se metía a contraer directamente y a aplaudir lo que decía Gustavo Yal. Entonces este hombre se encontraba respaldado políticamente del dueño pues de la hacienda. Ok. ¿Esa actitud de Correa es delictiva? Por supuesto, ¿Qué, pues. qué significa esa actitud, esa interferencia de poderes o esa injerencia? ¿Qué delito cometía Correa cuando hacía eso? Bueno, él está aquí cometiendo, que lo que pasa es que es muy fuerte. Realmente Pues díganlo, que es muy fuerte, ¿qué? todo esto de aquí... ¿Sabe la gente que se todo murió esto- por esta todo- vaina Todo también? esto de aquí es simplemente una banda de delincuencia organizada. Esta gente se organizó también acaparando todos los poderes para silenciar las denuncias de corrupción y para perseguir quienes denunciaban. Ok. ¿Eso hecho por Correa se puede equiparar a delincuencia organizada? Por supuesto que sí. ¿No está mal entonces en su acusación o en su denuncia que hace César Montúfar al atribuirle esa como una... En lo absoluto. Ya, la otra cosa. ¿Quién fue el ejecutor de esa vaina? Aparte de Yalc. Bueno, yo pienso que el Consejo de la Judicatura era el ejecutor. ¿Quién Pero fue el ejecutor de esa vaina aparte de Yalc? ya le dejó la puerta abierta para que otras personas participen No, en ¿qué esto. fue? ¿Le dio amnesia a usted? ¿Quién es el secretario jurídico de la presidencia? Ah, Alexis Mera. Ah, ok. ¿Qué delito cometió Yalc cuando mató ese mail a los jueces de Portoviejo advirtiéndoles que no fallen contra el Estado? Bueno, delito en sí no habría ahí, pero sí habría ¿Un una funcionario deslealtad. de la Ejecutiva puede mandar una disposición o sugerencia o una recomendación así a un juez del judicial? Carlos, he revisado esto de memoria, lo he revisado de cabo a rabo en el Código Orgánico Integral Penal. Esta gente actuó con tanta estrategia al punto de quitarle a la Fiscalía la potestad para poder investigar el peculado sin tener un informe de Contraloría. Entonces, Ahí no, existe un pero no error. se me vaya al punto. Sí, sí. Entonces Yalc tiene razón cuando dice lo que hace Alexis Mera, hacen todos los abogados, que es mandar un escrito a los jueces advirtiéndoles que les va a ir mal si proceden No, es contra muy- su parte. No, perdóneme, eso es muy diferente. Porque es verdad, dentro del juicio uno puede advertirle al juez, ¿sabe qué, señor juez? Discúlpeme, si usted actúa contra derecho, yo le voy a presentar la queja a la judicatura. Ah, pero si uno es parte del juicio. Perdóneme. Pero Alexis Mera no era parte del juicio. otra cosa es un memorándum reservado que Alexis Mera le manda desde la presidencia del Ecuador a los jueces a nivel nacional, como que si él fuera el titular de la judicatura, ordenando que los jueces no pueden admitir ninguna acción de protección. No ordenando, que sea- recomendando. que ninguno de los, recomendando, que ninguno de los Allá jueces estos jueces pusilánimes y con que copia- consideran que una recomendación de Alexis Mera es una orden y los muy flojonazos le hacen caso a Alexis Lo que Mera. pasa es que esto de aquí estaba en comunicación con, el documento dice en comunicación con el presidente de la Judicatura. Es decir, el presidente de la Judicatura tenía conocimiento de esta arbitrariedad. Él Y tenía, dijo que él no le correspondía hacer nada, que sí, él sabía eso.
¿Qué querían que Él haga? tenía que haber llamado la atención y haber hecho respetar la independencia de la función judicial, diciéndole, usted es secretario de la presidencia, usted no puede recomendar a los jueces qué es lo que tienen que hacer. Ni siquiera recomendar. En lo absoluto, porque los jueces se someten a la Constitución y la ley, no al criterio de ningún funcionario de la Judicatura o de la presidencia del Ecuador. Ok. ¿Qué nos queda pendiente de este tema? Quería hacerle revisar el tema de la autotutela, que nos quedamos ahí, porque según lo que manda la ley y la Constitución del Ecuador, o viceversa, lo contrario, la Constitución y la ley, dice que las resoluciones de los poderes públicos, de las instituciones del Estado, deben ser motivadas. Y la motivación implica dar las explicaciones, ¿no? Tomando en cuenta la normativa. Entonces tiene que decir, tal norma es infringido, etcétera, para poder entrar en la motivación, una explicación de por qué te sancionan. Correcto. ¿Ok? Pero siempre uno tiene que referirse a la ley, una ley que tiene que existir. Por un principio de legalidad tiene que haber la ley, aquí es derecho escrito, no nos podemos inventar nada. Si no está la ley, tú no puedes hacer absolutamente nada. Y resulta que... en la motivación deben haber dos cosas. Una explicación de las causas, razones o motivos por las cuales se actúa de esa manera, y una cita o un soporte legal que a uno lo lleva a actuar de esa manera. Correcto. Esta es la motivación de la autotutela del Consejo de la Judicatura. Lea usted, cuando tenga tiempo, lea usted la motivación y ellos están motivando en virtud de un criterio doctrinario de la doctora María Teresa Marfán que dice de la potestad de invalidación. O sea, se remiten a la doctrina. Esto es una barbaridad, una monstruosidad. Lo que yo decía al principio, porque lo primero... ellos convierten la doctrina en ley. Es una barbaridad. Si Carlos, ellos creían que esa doctrina debía servir para proceder como tal, debían haber reformado la ley, la ¿verdad? doctrina sirve, no, ni reformando, porque la doctrina sirve simplemente para complementar o reforzar el criterio del juez. No sirve para tenerlo como antecedente de una sanción. O sea, ellos mismos se ponen la soga al cuello. Es una barbaridad. En esa explicación de motivos. Es una barbaridad. Porque no citan lo que usted dice que deben citar. No citan la normativa legal. En el momento de la destitución, ellos por lo menos citan, así han actuado de manera ilegal, por lo menos citan la norma, y aquí no citan ninguna norma, y restituyen a los jueces que ellos mismos destituyeron. Esto es una barbaridad. Si ya mencionó antes ayer en su entrevista de que él no tiene miedo a ser cesado, pero que sea en derecho y no de manera arbitraria, aquí está, Carlos, el derecho para que el Consejo de Participación, la Asamblea del Ecuador, lo asuma y lo destituya. Qué bien. Por esa sola causa, suponiéndose que no hubiera más pruebas que esa, ¿vale destituir una autoridad como esa por parte de la Asamblea o del Consejo de Participación Ciudadana? Por supuesto. Y todo lo bueno que han hecho. La modernización de la justicia, la carrera judicial, la carrera fiscal. Qué bien que toca ese tema. El incremento del sueldo a toda la gente que trabajó allí, la modernización de los edificios, los procedimientos orales, la computarización, etcétera, etcétera. Todo lo bueno que han hecho lo van a borrar de un plumazo por eso. Carlos, lo bueno es que hubo plata para hacer edificios, pero eso no quiere decir que administrativamente esté funcionando la función judicial. Un problema de esta gente que se encuentra en esos puestos es que lastimosamente ellos nunca han pasado por el libre ejercicio y no conocen los problemas que nosotros conocemos por el recorrido a diario. El pool de jueces es una porquería. ¿Qué significa el pool de jueces? El pool de jueces, que usted, por ejemplo, era el Tribunal 1, yo era el Tribunal 2, ellos el Tribunal 3, y nosotros podíamos agendar nuestras propias audiencias. Ahora con el pool de jueces, usted que son un tribunal de 3 personas, ese juez lo pueden cambiar al de acá, el de acá, y resulta que no agendan sus propias audiencias. Porque las audiencias... hay jueces que pasan a unas audiencias de unos temas en los cuales no están enterados. Todos los jueces en el momento de recibir la causa se supone que no tienen que estar enterados de nada, ¿no? Esa es parte de la independencia. Ellos en el momento de la audiencia van a escuchar a las partes para resolver. Okay. A lo que me refiero es que en el pool de jueces yo puedo estar sorteado en diferentes causas y obviamente si tengo la causa número 1 que resolver y al mismo tiempo me agendan la número 2, no puedo estar en 2 partes o en el 3 y se ha armado un caos dentro de los tribunales penales. Esto es un verdadero caos. Entonces no es tan brillante, existe un congestionamiento en la función judicial producto de malas decisiones. Ahora, vamos a algo que yo le he pedido al Consejo de Participación Ciudadana, un problema que radica en esta falta de independencia de la función judicial, es que el Consejo de la Judicatura es el organismo que
que hace los concursos, que designa, que observa y sanciona a los fiscales, que investigan los delitos, y a los jueces que los sentencian. Entonces es el poder absoluto, dueño de fiscales y dueños de jueces. Por eso está en caos la justicia. ¿Y cómo debería ser? Debe guardarse una independencia administrativa absoluta. Que sea la Fiscalía del Ecuador que elija sus propios fiscales, que sancione sus propios fiscales, que sean los jueces que elijan sus propios jueces y los sancionen. ¿Es al revés? No, exactamente. no. ¿Cómo puede ser juez y parte la Fiscalía de Evaluación de la propia gente que nombró o promovió? Por supuesto, no. Aquí el Consejo de la Judicatura hace todo. Él designa... Pero en esa sí. parte está bien, porque ellos no son ni fiscales ni jueces. Está bien que ellos los evalúen Carlos, el problema a es los otros. con Porque, ¿cómo va a poner a fiscal a evaluar a fiscales mismos? Son juez y parte, a jueces evaluar a jueces mismos. No me entendí. No me hice entender. El Consejo de la Judicatura actualmente absorbe las funciones administrativas de la Fiscalía del Ecuador, de la función judicial y de la Defensoría Pública. Ellos eligen a los fiscales, eligen a los jueces, eligen a los defensores públicos. Y ellos también los destituyen. Por esta figura es que ha ocurrido lo que está pasando. Ellos han cogido al fiscal, bueno, haga esto o si no lo destituyo. Al juez, usted tiene que sentenciar lo que el fiscal dice o si no lo destituyo, etcétera. Eso es lo que ha pasado. ¿Cómo debería ser? Que cada organismo esté en la propia facultad, como era antes, Carlos. Antes de la Constitución del año 2008 era así. La Fiscalía tenía su oficina de talento humano que hacían sus propios concursos, que ellos designaban a sus fiscales, que ellos observaban la conducta de los fiscales y ellos también los destituían. Lo que fue antes un progreso se convirtió en un retroceso. En una tragedia. Así de grave. Sí. Ok. Hay temas pendientes y con eso vamos a continuar enseguida. Los 5 minutos restantes son entonces para varias precisiones. Por ejemplo, no basta con proponer una salida, hay que abrir una entrada. ¿Qué quiero decir? Se va el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿quién reemplaza a esos 5 fulanos? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería designar de manera provisional hasta que culmine este periodo y se vuelva a hacer un nuevo concurso independiente, transparente, eficaz, que ponga a las mejores personas al mando del Consejo de la Judicatura. Okay. Cosa parecida a lo que hicieron con la Fiscalía General. Así es. Eso debe ser una solución para que no quede en acefalía la institución. Ya, otra cosa. Uno de los jueces que lo acompañó aquí dijo que había un caso importante de él que recordar. El caso del doctor Josué Sánchez es otro caso que es emblemático. Josué Sánchez es el que tiene el pelo cogido acá el que atrás. se encuentra aquí atrás. El doctor Josué Sánchez. ¿Se cortó el pelo? No, nunca me he cortado. No, ¿cuál es el otro que ha tenido un problema? Ah, ya, Villagrán. Tiene un pelo largo, estoy confundiendo. Sí, disculpe. Ya, ok. Ya, disculpe, doctor. ¿Ya ahí? El doctor fue también destituido por error inexcusable. Y el doctor presentó todas las apelaciones, las impugnaciones y también presentamos una acción de protección. Eso en el acto final se transformó en una acción extraordinaria de protección que culminó en la Corte Constitucional y los jueces, los magistrados de la Corte Constitucional le dieron la razón y ordenaron la restitución de él a su puesto de trabajo. Ya. O sea, así de importante. ¿Y ocurrió así? No pasó, pues, Carlos. El momento en que el máximo organismo de justicia envía esa disposición al Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, ¿sabe qué hace? Lo destituye nuevamente. No puedo creer. Sí. O sea, entonces sí le hizo caso a la Corte Constitucional. Claro. Operó la restitución y lo volvió a destituir. O sea, pues no puedes destituir otra vez a un destituido. Eso pasó, sin que haya una restitución, simplemente le inició nuevamente. O sea, la Corte se refería a que hubo una vulneración en el debido proceso. ¿Okay? Lo que ellos hicieron no fue cumplir con la restitución. Lo que hicieron eso es tratar de arreglar, enmendar el debido proceso y lo destituyeron nuevamente de la manera correcta, que también está incorrecta. Qué increíble. Okay. Una idiotez, ¿no? ¿Qué quiere usted en todo esto? Yo lo que necesito, lo que yo quiero realmente es una justicia independiente, Carlos. Le prometo que esa es toda mi ¿Cree que vamos hacia eso? Pretensión. Yo creo que vamos hacia eso. Yo soy una persona que realmente guardo esperanza en las acciones de las personas. ¿Qué señales le hacen prever eso? Una de las primeras señales fue que el presidente del Ecuador se haya acercado con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy importantes para poder no solamente denunciar los actos de corrupción,
ponerlos contra las cuerdas a las personas que están involucradas en estos hechos, sino también darles un seguimiento a aquellos casos que merecen que día a día se los reviva para que no queden en el olvido. ¿Qué deben hacer los juristas para acompañar ese proceso de renovación, de independencia, de depuración? Acompañarnos en esta lucha. Pero veo muy pocos en esa militancia. Carlos, la gente como usted, yo como lamento mucho decirlo. Como el presidente del Colegio de Abogados de nosotros Quito. A veces hemos empezado solos. Nosotros solos hemos empezado esta lucha. En buena hora, gracias a periodistas como usted que han estado reviviendo toda la tragedia que hemos estado pasando, asambleístas como Esteban Bernal, a quien yo reconozco, a Raúl Tello, reconozco su desinterés en el tema para algún beneficio personal. Es una intención absolutamente leal de liberar de las garras de la política a la función judicial. Y bueno, nuestra aspiración es que más abogados se dediquen un poco de su tiempo a ser parte de esta reconstrucción. ¿No le va a pedir usted después votos a los ciudadanos acaso a cambio de votar o impulsar una justicia independiente? ¿Voto se refiere a ser candidato de algo? Claro. No, en absoluto. No tengo ninguna pretensión. No, en lo absoluto, y mira para abajo. No, le estoy mirando a usted directamente. Okay. Absolutamente. Además que su recomendación fue muy buena. Mejor es no meterse en política por el momento. Ajá, ya me lo cambió. Ajá. No en lo absoluto, y después por el momento. ¿Por qué tiene tan mal concepto de la política? Si sería formidable que algunos abogados pasen a la política después de hacer una carrera profesional o judicial así. ¿Cuál es el problema? Este momento estamos, digamos, en un limbo. En el momento estamos tratando de salir adelante de un momento político turbio que, si bien es cierto, tuvimos una estabilidad entre comillas, esa estabilidad fue a punta de prepotencia, fue a punta de manipulación de la ley, de la justicia. Por eso el hombre estí impune. Las tiranías también son estables. Había una manifestación y les corrían a gas lacrimógeno, a bala o lo que sea, o terroristas, utilizaban la justicia para aquello. Entonces, así, ¿qué gobierno no va a ser estable? ¿Lo han amenazado? Sí. ¿Han atentado contra su seguridad? Todavía no, pero me han amenazado y tengo que yo conversar con el fiscal general porque dentro de la función judicial tengo muy buenos amigos, uno de ellos que me alertó de que se había pedido un acto urgente para hacer un seguimiento. Que lo hagan, yo no tengo nada que esconder, estoy aquí en este momento en quemarropa, más tarde cojo mi vuelo en el avión y después voy a mi hogar con mi familia. ¿Qué dice su familia? Preocupada, me dicen que, mi esposa está muy preocupada, recién tengo un hijo que tiene apenas un mes y 11 días de nacido. ¿Le importa más su carrera que su familia? Me importa muchísimo mi familia, pero tampoco puedo descuidar estos asuntos que tienen íntima relación con el futuro de mis hijos. Ya vio lo que le ha costado a algunos cuidar esos asuntos. Han perdido la vida. Estaré dispuesto a asumir ese riesgo. ¿Se lo ha dicho a su familia? Sí, ellos lo saben. ¿Y qué le han dicho? Que estoy loco. Mientras haya locos así, este país tiene salida. Que sepan que la mejor herencia para sus familias no solamente es un buen patrimonio, sino un buen país. Gracias a Hernán Ulloa por acompañarnos en esa línea. Hasta la próxima entrevista.